se nos pide que determinemos la función derivada de cada función dada. Primero tenemos g de x igual 4 raíz cuadrada x, seno x. Para empezar, necesitamos escribir la raíz cuadrada de x usando un exponente racional. Y para una raíz cuadrada el índice es 2 y el exponente en x es 1. La raíz cuadrada de x es igual a x de 1 o 2. Así que g de x igual 4x a la potencia de 1 o 2, seno x. Ahora que tenemos la raíz cuadrada de x escrita como x a la potencia de 1 o 2, podemos encontrar la derivada usando la regla de diferenciación de potencia. Así que g' de x igual la derivada de 4x a la potencia de 1 o 2, seno x con respecto a x, que es igual a la derivada de 4x a la potencia de 1 o 2, que es igual a 4 por 1 2x a la potencia de 1 2, 1. Menos la derivada de seno x con respecto a x, que es igual al coseno x. Y sigamos simplificando. Tenemos g' de x es igual a, bueno 4 por 1 2 es igual a 2. Dándonos 2x a la potencia de 1 2, 1 es menos 1 o 2. Y luego tenemos, coseno x. Así que si bien esta es la función derivada, es más común expresar la derivada con exponentes positivos. Por lo tanto, si pensamos en 2x a la potencia de menos 1 2 como fracción, con el denominador de 1, podemos mover x a la potencia de menos 1 2 hasta el denominador, lo que cambiará el seno del exponente. Así que vamos a expresar una derivada como g' de x igual 2 dividido por x, a la potencia del 1 2 positivo, coseno x. Otra forma común de expresar una derivada sería escribir x a la potencia de 1 o 2, de nuevo en forma médica. X a la potencia de 1 2 igual la raíz cuadrada de x. Así que también podemos escribir la función derivada como g' de x igual 2 dividida por raíz cuadrada de x, coseno x. A continuación, tenemos f de x igual 5x a la potencia de menos 3, coseno x. Así que f' de x igual la derivada de 5x a la potencia de menos 3 con respecto a x, que es menos 5x menos 3x a la potencia de menos 3, 1. Menos la derivada del coseno x con respecto a x, que es seno x. Y, ahora, simplifiquemos. Tenemos f' de x igual positivo 15 veces a la potencia de menos 4. Y luego guión sin x se simplifica a más sin x. Así que, de nuevo, este es el función derivada, pero sigamos adelante y expresa tu derivada usando exponentes positivos. Así que vamos a mover x a la potencia de menos 4 hasta el denominador, lo que cambiará el seno del exponente. Tenemos f' de x igual 15 dividido por x hasta el cuarto más seno x. Espero que te haya resultado útil.